Como bien mencionaban, el título de la presentación tiene como eje y punto clave el aspecto del maíz, dar un bosquejo general de cómo es que de alguna forma este cereal puede representar diferentes alternativas para remediar muchos males que hoy en día, pues conforme hemos visto las problemáticas, se han ido acrecentando pues, en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad alimentaria. Entonces vamos sobre eso. Bien. Como parte inicial, importante mencionar esta situación al respecto de lo que significa la alimentación. La alimentación como tal es una condición que nosotros tenemos que cumplir en el sentido estricto de ser un ser vivo. Tenemos que satisfacer esa condición instintiva de tener un cumplimiento de nuestras necesidades básicas. Sin embargo, cuando hablamos de alimentación en términos de lo que ya es nuestra condición de especie como seres humanos, tenemos esta connotación que involucra mucho más que eso. No nada más es cumplir con un aspecto de satisfacción, sino también de desarrollo, de realización. En el momento en el que nos vinculamos con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros, con la gente que nos es cercana, comenzamos a intercambiar ideas, pensamientos, inclusive ese amor a veces que viene dentro de la comida, lo cual hace bastante representativo el hecho de pensar en todo lo que involucra en aspectos científicos, culturales, sociales, el simple hecho de comer. En ese sentido es cuando entonces comenzamos a visualizar el aspecto de la identidad, el asunto de tener toda esta convergencia de muchos sentimientos y pensamientos a la vez, es lo que nos define también dentro de una sociedad. Y esa misma sociedad estará muy determinada en la medida en que se dé un cumplimiento satisfactorio de esta necesidad y de este intercambio cuando se está comiendo, en el sentido de tener una formación, un desarrollo, inclusive un progreso que pudiera hablar en términos de cómo un grupo de personas, una sociedad va evolucionando. Bien, situación bastante contrastante el hecho de darle tanta importancia a la alimentación, bajo el contexto que lamentablemente es importante mencionar ahorita, para darle rumbo a la plática que desarrollaremos. Hablar de pobreza en el sentido de cerca de 690 millones de personas en el año 2019, que se asume dentro de varias publicaciones, dentro de varios estudios, se habla de un incremento entre 82 a 133 millones más, por el simple hecho de cómo el COVID-19, el problema que vivimos a nivel mundial, condicionó aspectos de seguridad alimentaria por diferentes problemas, gente que se tuvo que mover de su lugar de origen, que perdió el trabajo lamentablemente. Entonces, en ese sentido, el panorama, si de por sí un tanto complicado en ocasiones, se empezó a complicar aún más. La estimación, no es nada favorecedora. Se habla, y yo creo que en estos momentos no dista mucho de estas cantidades que se expresan en la diapositiva. Para el año 2030, considerar que casi el 10% de la población se encuentre condicionada con esta situación de cumplir con su necesidad de alimentación es bastante crítico, y eso en el contexto prácticamente de pensar en más de 840 millones de personas viviendo hambre. En este momento preferí no hablar mucho del contexto de lo que ocurre en México, no es algo tampoco alentador. La cifra puede ser un tanto variable, sometida como a algunas condiciones de criterios y demás, pero basta con mencionar que cerca de un 20% de la población hoy en día en este país, de alguna forma tiene condicionada esta situación de la alimentación, no nada más por el tema de si tiene acceso o disponibilidad de alimentos, sino inclusive la calidad de los mismos. Bien, en esa misma condición de hablar de los riesgos que hoy en día se viven con respecto a la seguridad alimentaria, tenemos esta diapositiva bastante interesante en el sentido de lo que representa la llamada triple carga de la malnutrición. ¿Qué significa eso? Bien lo ven aquí, ese versus, ese gran contraste que existe entre una gran parte de la población que se encuentra condicionada con aspectos de desnutrición. Ya viene aquí el punto importante de la deficiencia de micronutrientes. Probablemente haya posibilidad de acceso a la comida, haya alimentación, pero seguramente la calidad nutritiva no es la idónea. De un lado tenemos esa problemática, y bastante paradójico, bastante difícil de entenderlo hoy en día, pero así es nuestra realidad. Del otro lado tenemos ya el aspecto del sobrepeso, la obesidad. Sírvase mencionar entonces que bajo esa condición de esos problemas de malnutrición orientadas hacia el sobrepeso,
A nivel mundial, pues sí, también valores bastante críticos. En adultos mayores de 18 años se tienen valores cercanos al 30% con respecto a el sobrepeso, que ya incluso también vincula el aspecto de la obesidad. Y aquí en México, pues todavía aún más drástico, más preocupante, un 70% de la población que puede estar vinculada a uno u otro o al mismo tiempo este tipo de problemas de sobrepeso. En ese sentido, ya es entonces cuando comenzamos a tomar rumbo de por qué la plática está orientada hacia hablar de maíz. Lo vemos en el sentido de que, hablando específicamente de la producción de cereales a nivel mundial, tenemos que destacan notoriamente maíz y después trigo. Y haciendo la correlación con lo que ocurre en México, en algunas ocasiones nosotros pensamos, un país maicero, un país que tiene esta condición de pues, prácticamente ser un ícono de nuestra sociedad, tendríamos que estar en un nivel de producción un poquito mayor. No estamos tan mal, tampoco tan bien, pero sí por lo menos México se encuentra dentro de los 10 primeros productores de este grano a nivel mundial. ¿Por qué entonces hablar de esto? ¿Por qué cobra sentido el tener la plática alrededor de los cereales, maíz, trigo y en particular con el maíz? Mucho tiempo se ha considerado que el maíz y el trigo son fuentes, al momento de que los tenemos nosotros vinculados a la preparación de alimentos, a alimentos ricos en calorías. Sin embargo, a veces se les llama y se tiene esta connotación de los alimentos vacíos. ¿En qué sentido? Tienes una ingesta calórica elevada, sin embargo, ya los aportes nutritivos no son a veces tan bien reconocidos. Pensémoslo siempre, pensamos en el pan, la tortilla, un poco esa situación en la que comenzamos a decir no conviene tanto tener este tipo de ingesta de alimentos. Sin embargo, diferentes investigaciones, diferentes rumbos en los cuales se trata de explorar las posibilidades alrededor de los cereales, dan cuenta que tanto micro como macronutrientes vinculados estrictamente al maíz y al trigo pueden ser de bastante condición atractiva para nosotros como consumidores de alimentos. Por lo cual, podemos pensar entonces que nos puede significar una gran alternativa para poder remediar esta situación en la cual tenemos, como lo mencionaba hace un ratito, asuntos en los cuales los micronutrientes tienen que estar presentes en una dieta para que esta dieta se considere como una dieta apropiada, balanceada. Y por otro lado, podemos tener alcances en los que situaciones al respecto como obesidad y sobrepeso pudieran estar relacionadas con la forma en la cual se producen alimentos a partir de maíz, y eso es lo que platicaremos a continuación. ¿Por qué hablar de maíz? De alguna forma, y es un poco del trabajo que tenemos en la empresa, nosotros hablamos mucho de aditivos para trabajar harinas de trigo y harinas de maíz. Sin embargo, ahorita en la plática y definitivamente lo que nos corresponde en el ámbito nacional, no es que nosotros llevemos tatuada esa condición tan mexicana y demás, sino pues es algo innegable, es algo que ha estado en nuestra sociedad, ha permeado a lo largo de los años, y hablar de maíz siempre ha representado una situación inherente a la sociedad mexicana. Y no solo eso, tiene su razón de ser porque geográficamente, al momento de que concebimos el origen del maíz, prácticamente tiene esa connotación de que se asume su origen aquí en América. Específicamente la región de Mesoamérica es donde se empieza a dar como el mayor auge de pues, esta transición. Probablemente hayan escuchado a lo mejor el nombre de Teocinte o Teocintle. Se le asume como el parentesco o el ancestro silvestre del maíz, pero conforme fue pasando el tiempo, se fue dando esta condición del maíz como lo conocemos actualmente. Más o menos data de esta época en la cual, pues sí, se da el origen de esta planta, este origen que a la postre pues, nos da una posibilidad de tener un sustento para la alimentación. De igual forma, en cuanto a esa importancia, si bien hablamos de orígenes, hablamos de pertenencia, pues también de alguna forma lo mencionaba hace ratito en broma y un tanto no broma. El hecho de llevar tanto este ícono en nosotros, pues no es por otra cosa, sino en esta situación a las referencias prehispánicas de las culturas que nos preceden, pues tenemos de plano la condición cosmogónica, los dioses específicos que están vinculados al maíz. Centeotl como el dios icónico en la condición de los pueblos mexicas, dios del maíz. Chicomecoatl, que llega a ser la contraparte femenina,
Inclusive con los mayas llega a haber algunos nombres como Yumcax y cosas que nos refieren a este grado de misticismo, a este grado de respeto y sobre todo de reconocimiento al maíz como una condición en la cual se pudiera tener pues no solo el alimento, sino inclusive una riqueza que de alguna forma pues estaba sustentada en todo lo que podría ofrecer el mismo grano. ¿Qué es lo que ofrece? Ya yéndonos de lado un poquito de la parte, pues sí, un poco más sociológica, cuestiones de alimentos, pues ya referimos específicamente al hecho de cómo es la composición del grano de maíz. Nos vamos de afuera hacia adentro. Desde la parte externa tenemos el pericarpio, la parte más externa del grano, la que lo recubre. Más o menos se estima que un 5% de la composición del grano está referida a ese componente. El endospermo, que es la parte importante, llamémoslo así, tecnológicamente, ahorita llegamos a esos temas, pero al final se le reconoce mucho de todas las aplicaciones y la variedad de cosas que se pueden hacer alrededor del maíz en ese punto en particular. El germen, como todo grano, pues tiene entonces ahí esa condición en la que un porcentaje importante de las grasas, de las proteínas, mucho de lo que se encuentra ahí en el grano, está alojado en esa parte. Y finalmente el pedicelo, que pues por ahí en las cuentas más o menos un 2, 1% es lo que representa el punto de agarre hacia lo que normalmente nosotros llamamos el olote. Específicamente ya hablando de lo que corresponde a cada punto de la estructura del grano, tenemos que el almidón, componente bastante importante, como les mencionaba, en aspectos tecnológicos, representa cerca del 72% del grano y prácticamente se aloja en la parte del endospermo. Seguramente por ahí en algún momento habrán escuchado de esta situación alrededor de cómo es que se almacena energía en los seres vivos. Todos necesitamos un canal de ese tipo. En los vegetales, el almidón representa eso. De tal forma que se habla entonces que es una estructura, una macromolécula, empezamos a hablar un poquito con los términos químicos, es un enrollamiento ahí complicado de glucosa, que puede tener una versión como amilosa o amilopectina, pero a lo que quiero llegar es que es algo que se encuentra ahí bastante complejo, enredado, de difícil acceso. ¿Por qué? Porque al final de ahí, en un momento dado, si se da la transición del grano hacia otra cosa, como una planta o demás, pues la energía tiene que ir saliendo de esta reserva, entonces no puede ser de pues un fácil acceso. De ahí se viene entonces mucho de lo que pues a lo largo de los estudios, del entendimiento que se tiene alrededor del maíz, cobra mucha relevancia en tratar de entender esa condición del almidón y cómo se puede modificar. En contraparte, con las proteínas tenemos esa posibilidad de encontrarlo tanto en el endospermo como en el germen. El porcentaje se estima entre un 8 a un 11%, y aquí viene un punto importante en esta relevancia y no de lo que representa el maíz. Se habla del valor biológico de las proteínas, cuando las proteínas dentro de la composición que tenemos ahí, la cadenita que compone a estas macromoléculas, tenemos la presencia de los llamados aminoácidos esenciales. Aquí ocurre un problema. Cuando se visualiza, se estudia, se define la condición de la proteína del maíz, tenemos una importante deficiencia en lisina y en triptófano. Asimismo, un desbalance entre leucina y isoleucina, que eso ya redondeando lo que es el balance de aminoácidos, comienza a darle un menor valor nutritivo a la proteína. Punto ahí que ya nos despierta un poquito de alarma. Finalmente, hablando de la composición, en el tema de los lípidos, también pues conocido por nosotros en el sentido de cómo la presencia de ese ácido oleico y linoleico es bastante relevante para otro tipo de procesos tecnológicos, pero al final es una muy buena fuente de este tipo de componentes importantes químicamente hablando. Y en el caso de vitaminas y minerales, tenemos también una importante presencia en el germen, de aquí es donde surge prácticamente todo el canal de lo que puede ser una proliferación de vida. Tenemos también la presencia de niacina, vitamina B3, que también, pues ahí otro punto importante que hay que señalar, que sobre la marcha iremos clarificando, no está del todo disponible. Y también acá se viene la divergencia en cuanto al tipo de maíz. Tenemos aquí varias posibilidades en el sentido de hablar pues no sé, de colores de maíz, azul, rojo, amarillo. Entonces hay una diversidad que nos permite ahí hablar de una conjunción de vitaminas y minerales que dan estas características.
Solo por destacar, tenemos presencia de elementos importantes como fósforo, potasio, magnesio, azufre, de manera inherente al grano. Estamos hablando solo por composición del grano. Y aquí es donde entonces comienza a tener esa relación de disponibilidad de minerales. Si se fijan, no nombramos inicialmente en la composición del grano al calcio. El calcio se tiene vinculado estrictamente a la condición de la nixtamalización. En ese sentido, el proceso, como les digo, no quiero sonar despectivo, no, todo lo contrario, como les dije, es bastante simple. Tenemos una conjunción en la cual una parte de agua se combina por 3 partes de grano de maíz, más o menos esa relación. Si tú tienes una tonelada de grano de maíz, aproximadamente 3,000 litros de agua son necesarios y entonces se le agrega cal en la medida de que el proceso lo determine, el tipo de grano. La gente que se dedica a preparar el nixtamal más o menos ya tiene un poco la receta. Les decía lo relevante que es esto porque hoy en día, tanto un proceso tradicional, como les decía, yo pensando en mi abuelita que en el pueblo así tal cual lo preparaba y demás, no dista mucho de lo que ocurre en aspectos industriales. Evidentemente hay otra tecnología, hay maquinaria, tiempos, situaciones que definitivamente pues ya condicionan lo que es un aspecto de un proceso tecnológico, pero de alguna manera la esencia es la misma. Ya les puedo decir, por diferencias, a lo mejor no se cose como el nixtamal en los pueblos 6, 8 horas, acá con 40 minutos, 35, 1 hora, más que suficiente. Los productos terminados, en la parte tradicional, yo recordaba, como les decía, vamos al molino, recogemos la masa, pero en el ámbito industrial se da la nixtamalización y lo que obtienes es harina de maíz. Regresando a esta situación vivencial y mis recuerdos con mi abuelita, ¿qué pasa con la nixtamalización? ¿Qué es lo que ocurre de primera instancia y que es el indicativo que mucha de la gente que se dedica a esta forma de preparar el maíz lo sabe? El desprendimiento del pericarpio. Recuerdo mucho esa sensación antes de entrarle a la bioquímica, antes de pensar en que uno estuviera metido en esos procesos tan complejos. Era mi abuelita diciéndome, toca el maíz y entonces ve cómo esa parte externa, esa capita, se te queda en los dedos porque se deshace. De alguna forma eso representa una obtención de gomas naturales. Mucho de lo que implica el pericarpio, les decía, son fibras. Fibras que van a tener esta transición entre fibra soluble y fibra insoluble. Y en otro sentido también se desarrolla el color amarillo. Hay diferentes teorías al respecto de cómo en un momento dado esto se puede atribuir a procesos de oxidación, por procesos de condición de cambios de pH. Normalmente ahí es donde se tiene como esta posibilidad en que los cambios sobre el pericarpio son los que determinan el color que se va a desarrollar en la masa. Se da la degradación de células del endospermo. Aquí ya viene uno de nuestros protagonistas del día de hoy, sí el maíz definitivo, pero le secunda el almidón. El almidón, en el momento en el que nosotros tenemos este proceso térmico que les decía, involucra agua en una proporción notable, importante, que vamos a calentar. Normalmente 80 grados, 90 grados son suficientes para tener esto en cocción y entonces comienza a darse esa gelatinización, la gelatinización del almidón. Y no solo eso, el almidón, les decía, está todo agrupado, de difícil acceso, pero cuando hay procesos en los que involucramos agua y temperatura, comienza a abrir. Se vuelve accesible, el calcio entonces empieza a interactuar y entonces hay cambios importantes en ese nivel. Y finalmente con las proteínas, tenemos ya esta parte que ya comienza a darnos un buen avance en aspectos nutritivos. ¿En qué sentido? Tenemos que hay un cambio notable en la estructura de las proteínas. Las proteínas son susceptibles a que mientras tú las calientas, tienes algún tipo de proceso térmico, se desnaturalizan, se le llama, y entonces si en un momento no son tan accesibles, lo pueden ser. Y mencionaba hace un ratito también, hay un asunto en el cual los cambios en la solubilidad determinan la posibilidad de ese acceso a la proteína. Finalmente, en cuanto a esta serie de cambios, tenemos ahí sí, reconociendo una disminución de lípidos. ¿Por qué? Porque generalmente en el proceso de la nixtamalización se pierde el germen. Si lo recuerdan en la diapositiva que mostré para la composición, el germen pasa a la parte del, los lípidos a la parte del germen y entonces si se pierde el mismo, no tenemos lípidos. Pero viene otra vez, un asunto que nos da buena aventura en este sentido. Los niveles de calcio aumentan, hay una disminución de ácido fítico. El ácido fítico es un componente no nutricional que se le llama agente quelante, lo que hace es secuestrar minerales.
Entonces, al momento de que se da la disminución del mismo, ya ese ácido fítico que pudiera estar en el maíz no nos está robando los minerales que tenemos en nuestro cuerpo. Aumenta la disponibilidad de la niacina, bien. Y finalmente, en este asunto de las aflatoxinas son componentes agresivos, en cuestiones de salud representan posibilidades de desarrollar algún tipo de cáncer. El hecho de que también se nixtamalice evita que esas aflatoxinas, que son producto de hongos que pudieran estar en el grano, podamos tener, si bien no una condición erradicada, por lo menos disminuida notablemente para que nos afecte lo menos posible. Normalmente el maíz que se consume dentro de ese espectro que les mencionaba está orientado hacia el maíz blanco. El maíz amarillo normalmente es el que se ocupa como para el forraje, como para otro tipo de, les decía hace ratito, obtención de aceites, de almidones. A veces es un poco difícil entender esto cuando dicen, no, es que el maíz, ¿cómo comen maíz? Pues el maíz de alguna forma es lo que representa mucho de lo que somos, como les decía hace un ratito. Veamos entonces qué nos puede aportar el maíz. De alguna forma nosotros, como les decía, ahorita dentro del espectro que había de productos, de alimentos que están en nuestro corazón, no quise abarcar tantos, definitivamente sería muy ambicioso de mi parte. Específicamente hablando de las posibilidades frente a tortillas, frente a snacks, ¿qué tanto podemos hacer? En la imaginación no tenemos que salirnos mucho del script de primera instancia. Sabemos que hay procesos industriales estandarizados, semi-industriales. Pensemos inclusive en los molinos de Colonia. Tenemos ese vínculo importante en cómo modificamos el maíz, cómo lo trabajamos. Por eso, importante de destacar que hoy en día, lo mencionaba en la nixtamalización, y hoy en día la presencia del maíz en nuestra sociedad tiene esa dualidad. Sí, una parte notoriamente industrial, pero una parte también notoriamente del dominio de todos nosotros, por un vecino, por nosotros mismos preparando nixtamal, podemos realizarlo y llegar a ese acercamiento. Las tortillas, ¿dónde se consumen? México, Estados Unidos, Centroamérica. En el caso de los snacks tenemos un poco más ese alcance hacia otros lugares del mundo. Un poquito a lo mejor la tortilla en África, también llega a ser como algo que se sugiere por ahí en algunas regiones. A lo que quiero llegar con esto es que tenemos prácticamente ahorita dos posibilidades importantes que explotar, que explorar. Cambiemos el concepto. ¿A qué me refiero en ese sentido? Lo mencionaba hace un rato. El hecho de que hablemos de que el maíz nos representa una forma de obtener calorías vacías. Es bastante contrastante el hecho de decir, ay, sí, ok, dejo la tortilla porque me representa una ingesta de algo que rápidamente se puede digerir y me representa azúcares, y ustedes lo saben. Sin embargo, en un momento dado, cuando empezamos a explorar las posibilidades de que en la misma tortilla, en estos mismos productos de maíz, podemos vincular fibra, almidón resistente, proteínas de alto valor biológico, antioxidantes, compuestos bioactivos, se vuelve a lo mejor una condición cuestionable, sí, pero vamos a ver qué se puede hacer. Tenemos entonces que tienen que ser suavecitas, rolables, a veces que inflen, que no inflen, la resistencia, tenemos maneras de cómo medirla y cada quien tiene sus criterios. Ese es el gran reto entonces, al momento de hablar de todo esto que les he platicado hasta el momento, decir, bueno, podemos tener posibilidad A, B, C, proteínas, almidón resistente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa al momento de que esto tú lo quieres llevar a la parte industrial? Normalmente los problemas se vienen en aspectos en el desarrollo de las masas. Las masas ya llegan a ser masas adhesivas, masas con problemas de manipulación, masas que difícilmente se trabajan. Hace ratito les decía en la diapositiva anterior, las tortillas tienen que ser suavecitas, bla, bla, bla. Ok, vienes con otro problema. Si no se controla y no se tiene este modelo adecuado de cómo preparar la misma receta de la tortilla, puedes tener tortillas que con tanto almidón resistente probablemente se vuelvan más duras más rápido. Entonces el gran reto es ese. Al final somos consumidores exigentes. Es decir, ¿cómo podemos atacar de un lado las cuestiones de nutrición, pero por el otro lado, como clientes, como consumidores, estar felices con lo que estamos comiendo? Entonces, esa búsqueda, tanto a un nivel científico como industrial, un poco acá el comercial, los equipos de investigación y desarrollo, es justo lo que hacemos. Tratamos de encontrar cabida a esa posibilidad en la que
pues esta divergencia que se tiene de posibilidades de cómo hacer un alimento tan básico y sencillo, algo nutricionalmente atractivo, pero sin descuidar esta otra parte. Bien, entonces, de nueva cuenta, ¿por qué no pensar en la botana saludable? Y esa botana saludable, en esa convivencia, importante decirles, definitivamente aquí no estoy presentando el hilo negro de las cosas, no estoy diciendo, hemos ideado tal cosa. No, esto tiene referencia a muchas investigaciones, a muchos trabajos que se han realizado alrededor, específicamente con estas cruzadas de cómo revalorizar las leguminosas. A veces las tenemos tan descuidadas, como que no me gustan, pero nos representan una posibilidad de que en convivencia con el maíz, porque ahí sí, se los puedo decir un poco, no de manera categórica, pero la presencia del maíz es importante para que tecnológicamente estas convivencias puedan ser factibles. Teniendo esta sinergia de componentes entre harinas de maíz y de leguminosas, podemos tener impacto en lo que se tiene listado ahí, como de alguna forma las llamadas enfermedades silenciosas, algunas cosas que, como les decía, no necesariamente se expresan de manera inmediata, pero si algo podemos hacer desde ahorita, perfectamente es bien recibida, creo, la alternativa de cómo mejorar esto. Viene otra vez el cuestionamiento. Suena muy bien, pareciera que es el paso que tenemos que dar, pero muchas de las veces que involucra sacrificar bondades que se tienen por el hecho, por ejemplo, de trabajar solamente con maíz. Desarrollo de sabores, de olores no tan adecuados. Piensen ustedes que si ponemos proteínas, reacciones de Maillard, oscurecimiento, los olores mismos de algunas proteínas de algunas leguminosas, cuando se empieza a hablar de los olores a olor verde, se acordarán de esos términos. Entonces, llega a ser un asunto que pareciera como prescindible. Si expande más, ahí hablando de frituras de tercera generación, no de los snacks de tercera generación, dice, expande más, menos, ¿qué tan importante es eso? Al final, todo ese tipo de componentes no los tenemos que descuidar. Representan mucho de las posibilidades de éxito cuando se tiene un cambio de fórmula, una implementación de algún ingrediente y, en definitiva, como les comento, no tenemos que dejar de lado a los productores. La parte que esto, pues de alguna manera, tiene que estar siempre presente de cómo hacemos llegar los productos a un consumidor. El camino es tratar de buscar ingredientes que pudieran ayudar a que estas fórmulas, a que estas maneras de preparar maíz sean factibles económicamente hablando, porque ese es un asunto bastante importante. Hace ratito con la gráfica de la producción de maíz, trigo, todo suena como gray, tenemos muchísimo, pero el último año, desde enero a la fecha, se ha tenido un incremento de costos de ambos granos de manera terrible para la industria, difícil. Súmenle pues que el maíz, reconocido como alimento de canasta básica, pues difícilmente se pueden acceder a ese tipo de cosas económicamente hablando. Hay que luchar por ello. Ahí es donde los equipos de investigación perfectamente tienen como un área de oportunidad para hacer factible esto. Finalmente, pues hablando de una transición a un aspecto industrial, pues sí es hablar de ingredientes que tengan una sostenibilidad para decir, bueno, hay proveeduría constante, no estamos ahí ya condicionando que a un día el productor tenga con qué producir y otro día no. Que se tenga el abasto, que se tengan los criterios que involucra un proceso de producción para que los aditivos que al final tendrán incidencia sobre cómo acepta el consumidor nuestra propuesta, avancen perfectamente. Bien, pues con esto finalizo. En el resumen, pues no otra cosa sino manifestar que el maíz es nuestro camino, no porque, digamos, lo llevamos en la sangre, no porque lo tengamos en el arraigo, sino porque lo conocemos. De alguna forma podemos tener esa confianza de saber cómo es que podemos modificar este cereal para lograr tener este objetivo de mejoras y remediar los diferentes problemas que pues tenemos no solo en México, sino a nivel mundial.